This is your before and after story. Southeastern College can help you prepare for a secure and fulfilling career in the growing healthcare field. We offer a wide range of careers to choose from. So whether you want to be a medical assistant, medical billing and coding specialist, nurse, surgical technologist, or another healthcare career, we've got you covered. Become a vital part of a healthcare team and make a real difference. Southeastern College, your future is bright. Visit sec.edu to get started. El próximo año se van a conmemorar 10 años del título de la Selección Colombia en la Copa América. Esa vez la realizamos nosotros, pero en ese año estaba un contexto bastante fuerte para el país. En Colombia se vivía el proceso de paz y estaba en medio de una incertidumbre terrible entre esa negociación que estaban haciendo el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Por supuesto, generó muchísimos atentados, muchas masacres y muchos secuestros que había organizado esa guerrilla. El próximo año vamos a tener esta Copa América en conjunto con Argentina. Esta es la historia olvidada, esta es la historia desconocida de esa Copa América que ganamos por primera vez en la historia. Soy Raúl Sánchez Parada, esto es Historias Desconocidas. ¿Quién te hará el café por la mañana? En enero del 2000, el proceso de Javier Álvarez al frente de la Selección Colombia fue frenado en seco tras caer 9-0 con Brasil en el preolímpico de Londrina en ese país. La selección entonces quedó en manos de Luis Augusto García para enfrentar la eliminatoria que empezaba ese año, pero al Chiqui se le complicaron las cosas. El técnico no solo debía clasificar al Mundial, sino además ser campeón de la Copa América que se realizaría en Colombia en 2001. Andrés Pastrana, presidente electo en 1998, solicitó un año después personalmente la confirmación de la sede de la Copa América de 2001 para el país que había sido asignada en 1987. El panorama no era bueno. Colombia no mostraba un buen juego en la eliminatoria y aunque estaba en los primeros lugares, su puesto podía variar en cualquier momento. Además, la elección de la sede en Bogotá tenía a todo el país acusándolo un centralismo que, visiblemente, no le favorecía el juego del equipo y por tanto a la imagen del país. El sentido de jugar en Bogotá era aprovechar la altura y así disminuir físicamente al rival, pero la preparación era inadecuada y la selección se presentaba en la capital en las mismas condiciones que se presentaban sus rivales. Las voces de protesta no solo venían de Barranquilla, sino de todo el país, y los resultados no favorecían la labor de García. Mientras Colombia había empatado en Bogotá con Brasil y luego perdió 1-0 en Sao Paulo con esta misma selección, Ecuador y Chile habían derrotado como locales a esa potencia colombiana, y Uruguay le había empatado en esa sede en la capital del país. La gota que derramó la copa fue el empate en San Cristóbal con Venezuela 2-2. El hermano país, que en el papel era el rival más débil, tiene una función en el imaginario nacional de ser el equipo que más complica a Colombia. Un empate en esa misma ciudad había eliminado a Colombia del Mundial de 1986 y ese 2-2 representaba la salida del grupo de 5 primeros en esas eliminatorias del 2001. Sin atenuantes y ante la división de la opinión nacional, García fue despedido por el comité ejecutivo de la federación de esa época y volvió a contratar a Francisco Maturana. Pacho debía ganar la Copa América que se realizaría en julio y luego ganar 3 partidos de la eliminatoria para clasificar al Mundial. Sin embargo, el torneo en el que debíamos ser anfitriones se empezaba a complicar. La Copa se había vuelto una cuestión de estado entre el gobierno Pastrana, que era una tabla de salvación para aumentar el índice de popularidad de su administración,
en medio de un proceso de paz con la guerrilla de las FARC que naufragaba y al cual el presidente le había apostado todo su capital político. El hecho no era solo organizar la mejor Copa América de los últimos tiempos, sino ganarla, y ese discurso gubernamental fue pronto aprendiendo por todos los colombianos que vieron en la realización y consecución de la Copa como un asunto personal. Este sentimiento creció a medida que, al acercarse la fecha del inicio del torneo, la Conmebol empezó a escribir una novela extraña en torno a la realización de dicho evento, cuya protagonista era la inseguridad en las calles, cuando ya se había asignado 3 sedes: Medellín, Cali, Barranquilla, y subsedes como Armenia y Manizales, y el hogar de la final era Bogotá. Pero en el 2001, que había sido un año muy complicado por la ausencia de una tregua en medio de las negociaciones del proceso de paz con las FARC, y porque por primera vez en varios años el terrorismo se volvía a hacer presente en las ciudades, algo que no sucedía desde la época del narcoterrorismo en los años 80. Primero, fue el carrobomba que destruyó gran parte del centro comercial El Tesoro de Medellín el 11 de enero. Eso era grave, no solo por la bomba, sino porque la ciudad sería la sede del Grupo C, cuya cabeza era Argentina. Pero luego llegó mayo y las cosas se empezaron a empeorar. El 4 de ese mes de mayo, un carrobomba estalló frente al Hotel Torre de Cali, en el que se encontraban las oficinas de la organización de la Copa América. El gobierno y la Federación de Fútbol se apresuraron a aclararle a la Conmebol que este atentado no tenía nada que ver con el evento, pero los miembros de la Confederación Suramericana empezaron a tener sus dudas. Días después, explotó otro carrobomba en el Parque Lleras de Medellín, y a los 3 días, el 19 de mayo, la policía encontró y desactivó un nuevo vehículo cargado con explosivos, pero esta vez en Itagüí, municipio cercano a Medellín. Luego, el 21, la policía encontraría un misil aire-tierra que sería utilizado como bomba en pleno centro de Bogotá en una camioneta. La Conmebol le hizo saber a la Federación Colombiana de Fútbol que esto ponía en riesgo la realización de la Copa y le pidió al gobierno que garantizara la seguridad del evento. Más allá de preocuparse donde había salido un misil aire-tierra, veía cómo se complicaba la que, imitando a Belisario Betancur y aprovechando la coyuntura de las negociaciones de paz con las FARC, había sido llamada la Copa de la Paz. Pastrana salía todos los días en la televisión para decirle a todos los colombianos que la Copa se realizaría en calma y esperaba que los violentos la respetaran. Pero el 24 de mayo explotaron 2 bombas en Barranca Bermeja y al día siguiente 2 petardos dejaron heridos frente a la Universidad Nacional en Bogotá. Esta ola de atentados fue explicada como una retaliación de grupos de narcotraficantes, pues hasta la fecha 34 solicitudes de extradición habían sido aprobadas por el gobierno después de que se reformara el artículo constitucional que la prohibía. La Confederación Suramericana de Fútbol, que no estaba para atender venganzas de narcotraficantes, planteó entonces la cancelación del evento o una reasignación de la sede, y fue ahí cuando el gobierno realizó un nuevo viaje con intenciones políticas. En varias declaraciones que dijo Pastrana dice: vamos a cambiar las bombas por los goles, dijo el presidente Pastrana antes de enviar una comitiva a Asunción, sede de la Conmebol, para que recuperaran la Copa América. En esa comitiva no solo iba la dirigencia deportiva del país, sino que los verdaderamente importantes delegados para salvar la Copa eran los alcaldes de todas las ciudades sede y 2 ministros de Estado, principalmente el ministro de Minas y Energía, Ramiro Valencia Coso, conocido por sus dotes como negociador. La presencia del ministro de Minas y Energía en una cumbre de dirigentes del fútbol muestra claramente los objetivos del gobierno de la administración Pastrana. La comitiva volvió victoriosa y se trajo la copa, que fue besada inmediatamente por el presidente.
cual si fuera el capitán de la selección campeona, y se planeó todo para que el 11 de junio, o de julio mejor, los 10 equipos de Sudamérica junto a Canadá y México como invitados comenzaran a disputarla. La Copa América parecía serlo todo. El aguardiente antioqueño era la copa ardiente. Coca-Cola sacó unos comerciales en los que se mostraban paisajes hermosísimos y gente tomando gaseosa que perfectamente podían servir en Perú, Chile o Surinam, como dirían por ahí. Los bancos lanzaron al mercado pollas maravillosas de ser acertadas, restituirían la deuda del UPAC y del VRS y se lo rebajarían al 3 por mil al cliente o mínimo le daban plata. ¿Sí? Incluso esa serie que actualmente están dando en el canal Caracol que se llama Pedro el Escamoso, y a propósito los invito para que la vean, si no la han visto, véanla, es sensacional, genial. El personaje de moda en la televisión salía cada hora en la pantalla chica vistiendo el uniforme de la selección y la noticia de todos los días era cómo iba a recibir en Cali a Brasil o en Medellín Argentina, cómo se iba preparando el equipo de Matunanaque, como él mismo lo había dicho para ser campeón. Pero todo cambió. El 25 de junio todo se fue al suelo. Las FARC secuestraron al vicepresidente de la Federación, Hernán Mejía Campuzano, e inmediatamente la Conmebol canceló la Copa como protesta por el hecho. 2 días después, Mejía fue liberado, pero la decisión ya estaba tomada, y Colombia perdía su Copa América, así como en el 86 que había perdido su Mundial. Ese mismo día llegó un panfleto al consulado argentino en el que un anónimo amenazaba a la selección de ese país y todo parecía perdido. El presidente se dirigió a la nación en su tradicional alocución televisiva y dijo que quitarnos la copa era un atentado diplomático. La verdad es que más allá del problema de seguridad del país, quitarle la copa a Colombia y darle la sede a Brasil parecía ser el objetivo de Ricardo Teixeira, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, para así obtener todos los beneficios comerciales del evento, facilitar la producción de Traffic, empresa brasileña dueña de los derechos televisivos, de que realizarse el evento en Colombia le debía dejar la producción al Gol Caracol, productor televisivo por contrato con la federación local. El presidente Pastrana empezó una nueva campaña diplomática con el presidente de la Conmebol de ese entonces, Nicolás Leos, y con los mandatarios de cada país de Sudamérica. Esta campaña llevó a que el 30 de junio se determinara mantener la sede en Colombia, por solidaridad con el país y porque los soldados liberados que tenía las FARC querían ver los partidos, pero aplazar el evento para el 2002. Y ya sabemos qué fue lo que pasó. En una nueva locución presidencial, Pastrana calificó como una cachetada a Colombia y al comenzar julio, los columnistas de todo el país no tenían otro tema que no fuera la pobre imagen de Colombia en el mundo con este hecho. Mientras la Constitución Nacional cumplía 10 años, entre críticas y elogios, los colombianos asistían golpeados a los cines a ver Pena Máxima, una película sobre la pasión colombiana por el fútbol. En Asunción la Conmebol se volvió a reunir para determinar el futuro de la Copa América 2001. El 5 de junio, la Confederación Suramericana, presionada por Traffic, Coca-Cola, Mastercard y Telefónica, patrocinadores del evento que amenazaron con demandarla por $50 millones, ratificó la sede de la Copa para Colombia y determinó que todo quedaba como antes y que el evento empezaría el 11 de julio como se tenía planificado. La noticia en Colombia despertó el amor propio y todos y cada uno de los colombianos sintieron que iban a devolverle la cachetada a los países suramericanos haciendo la mejor copa jamás hecha y siendo los mejores anfitriones que alguien hubiera visto. Lástima para el presidente Pastrana que todos los medios explicaron la razón por la cual la Copa América se quedó acá en Colombia. Si no habría pasado,
a la historia como héroe nacional por su labor para salvar el evento. Aún así, muchos consideran que esa fue su mejor acción de gobierno. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Pero no todo era alegría. Canadá canceló su presentación y Julio Grondona, presidente de la Federación Argentina de Fútbol, dijo que su selección no asistiría a la Copa. Esta noticia cayó muy mal en Medellín, generó una profunda desazón y tristeza, sede de Argentina, y una ciudad que era culturalmente vinculada con el país del sur desde los años 30, con Carlos Gardel como modelo y el tango como pasión. La polémica se volvió a iniciar en los medios y los cafés, donde los amigos no dejaban de comentar la actitud de Grondona, el cual fue presionado para enviar cualquier equipo a Colombia por el presidente argentino Fernando de la Rúa, quien era llamado a diario por su homólogo colombiano. Lo de Canadá no le importó casi a nadie, pues a fin de cuentas era un solo invitado, pero el rechazo de Argentina fue interpretado como una ofensa contra el país y los colombianos, y fue eso en últimas lo que comprometió a los habitantes del país en esforzarse por realizar un evento para la posteridad que tuviera el nombre de Colombia. Que Canadá no asista, vaya y venga, pero que Argentina se empeñe en deslucir una copa que todos esperamos que al final resulte entretenida, no tiene presentación. Los antioqueños enviaban cartas a la embajada de Argentina y todos los días salían en televisión prometiéndoles una hinchada permanentemente a la selección gaucha. Incluso el periódico El Colombiano pedía el 10 de julio que vengan para mimarlos, pero todo fue complicado. Los antioqueños leyeron con mucho dolor al día siguiente la primera página de su principal periódico: se arrugó Argentina y no viene a la Copa. Y se unieron el comentario del propio alcalde de ese entonces, Luis Pérez Gutiérrez: es una bofetada que se le da al país. Ese día, el día en que en Barranquilla empezaba la Copa con el partido entre Colombia y Venezuela y todo el país estaba pendiente de su equipo, Medellín estaba golpeada. Los reemplazos de Argentina y Canadá fueron Honduras y Costa Rica, que aceptaron la invitación en cuestión de horas y salvaron la realización de la sede en el grupo C, en el que los argentinos y canadienses jugarían contra Bolivia y Uruguay. Esto hizo que los dos equipos centroamericanos se volvieran los favoritos de los antioqueños, pues sin siquiera pesar territorio antioqueño, tanto Costa Rica como Honduras, por el desprendimiento demostrado en colaborar con la fiesta, se convirtieron en las selecciones mimadas de la afición local, que nunca olvidará este gesto oportuno y gallardo de aceptar la extemporánea invitación. Incluso el primer partido de ese grupo, los dos centroamericanos, que fue bastante flojo, el público que llenaba el estadio Atanasio Girardot hizo una fiesta al empezar a animar a los dos equipos con oles cuando no había buen fútbol que los ameritara. Esa noche, en medio de varias quemas de camisetas argentinas y de letreros que decían Argentina, Honduras tu papá, una pancarta que en medio de la tribuna occidental que resumía lo que pensaban todos los antioqueños, Grondona boludo, el único argentino que murió en Medellín fue Gardel, y se llenó de gloria. ¡Vamos todos con Colombia! ¡Tremenda selección!
Esa fue sin lugar a dudas la mejor copa realizada en muchos años, más por el nivel deportivo, por la presencia de público en las tribunas de todos los estadios, por la amabilidad con que se trató a los visitantes y por la fiesta que se vivió en el país. No importaba ese día si jugaba o no Colombia, las banderas con el tricolor nacional se volvieron una constante aún en partidos que, en la práctica, eran poco interesantes para el público como Honduras-Bolivia. A todos los colombianos les gustaron las palabras del técnico brasileño Luis Felipe Scolari, y las voy a citar: el pueblo colombiano nos está tratando maravillosamente bien y vamos a retribuirles con nuestro fútbol. Pero les gustó más el hecho de que el pequeño consentido Honduras eliminara al tetracampeón mundial en cuartos de final. Ante la ausencia de los argentinos Batistuta y Verón, el ídolo del torneo fue el costarricense Paulo César Wanchope, que hacía jugadas de lujo y tuvo barra propia en Medellín. Los índices de violencia descendieron como nunca en los últimos años, un 35% en las 3 sedes iniciales, y la guerrilla cesó sus ataques, convirtiendo a la Copa América de Colombia en la Copa de la Paz que tanto había anunciado el presidente. En Medellín, por ejemplo, en la semana anterior a la Copa se presentaron 70 homicidios en el área metropolitana. En la primera semana del evento, esa cifra cayó a 55 y en la segunda a 37, un número no registrado desde hacía 20 años. El estado fue más que todo de bienestar, fue más que tan alto que incluso la propia columnista María Isabel Rueda llamó en todas sus columnas de julio en la revista Semana al fútbol como el Prozac de los colombianos. El comercio se reactivó con productos referentes a la Copa. Los bancos sacaron cuentas con nombres referentes al fútbol, las ventas de banderas y camisetas colombianas se dispararon en los mercados callejeros y lo mejor de todo, la selección Colombia estaba haciendo un papel memorable. El país estaba feliz. La situación fue caricaturizada en todos los medios competiciones de una Copa América permanente durante la administración Pastrana. Incluso, Colombia llegó a la final invicta con un goleador del torneo indiscutible. Fue Víctor Aristizábal, y sin haber recibido un solo gol. Fue casi irónico. El día de la final entre Colombia y México, el tiempo abría con 2 titulares: al fino de la apoteosis, el último año de Pastrana. Ese día, domingo 29 de julio, se propuso una campaña para las personas que seguramente llenarían el Campín, llevar puesto algo blanco como protesta frente al secuestro. El lema era: un solo equipo por la libertad de todos. Después de ver con satisfacción de hermano mayor que el invitado de última hora Honduras ocupaba el tercer lugar de la Copa América al derrotar por 5-4 a Uruguay, el corazón de los colombianos empezó a latir mucho más fuerte. El capitán Iván Ramiro Córdoba salió encabezando un grupo de hombres que, sobre la camiseta amarilla, llevaba puesta una blanca que llevaba impreso el mensaje en contra del secuestro. La euforia era total. Tanto en el estadio como al frente de los televisores, todos los colombianos sintieron que el suyo era un equipo de patriotas. La identidad se volvía a replantear en la selección, ampliando la cadena de ídolos. Ya no estaba el pibe y su equipo, pero estaba Iván Ramiro Córdoba, Óscar Córdoba, Mario Yepes, Gerardo Bedoya, Iván López, y aunque no estuviera en la alineación de ese día, Jairo el Tigre Castillo y Juan Pablo Ángel. En un partido bastante complicado, que no dejó dedos con uñas y por el que muchos perdieron varios kilos, Colombia ganó por primera vez el título de campeón de algo de mayores con un gol en el minuto 64 de Iván Ramiro Córdoba frente a México.
Señoras y señores, el centro vino de la derecha de Iván López en un cobro. ¡Qué bombazo le metió y qué cabezazo el de Iván Ramiro para sepultar las esperanzas! Empezar a vivir la emoción del gol. Que el viento esté siempre a sus espaldas y el brillo de sol frente a ustedes para que este gol sea fiesta y felicidad. Aquí en el La alegría embargó al país. Las calles se cerraron para que el público pudiera celebrar el triunfo, su triunfo, y a diferencia del 5-0, la celebración fue tranquila pero emotiva. Cada ciudadano se sintió un ganador, empezando por el presidente Pastrana, que vistiendo su camiseta de la selección es el primer mandatario en la historia mundial que recibió la copa y una medalla de campeón, como si hubiera sido un jugador más, y el país se llenó de esperanza nuevamente. No había paz con las FARC, pero había fe de clasificar con ese equipo al Mundial, y al fin teníamos un título que mostrar a nivel internacional. Claro que la ausencia de Argentina del evento, el mejor equipo del momento en el mundo, junto al campeón mundial Francia, empañaba la celebración, pues los colombianos no habían podido demostrar su superioridad frente a los argentinos en una disputa nacionalista que todo lo que vivimos en el presente tomamos como un irrefutable. Pastrana había salido victorioso en su plan de conseguir la Copa América para Colombia, en todo sentido de la palabra conseguir, pero Maturana fracasó en su intento de clasificar al equipo a Japón-Corea 2002. Una derrota con Perú en Bogotá y un empate con Uruguay en Montevideo obligaba a tener que ganarle a Defensores del Chaco a Paraguay y esperar que Argentina derrotara a Uruguay como visitante y acceder al quinto puesto. Increíblemente, Colombia jugó como el campeón de América, que era para orgullo nacional, y derrotaba a Paraguay en su temido estadio por primera vez. El 4-0 era más que sorprendente, pues no bastó, pues en Montevideo Argentina y Uruguay empataban a un gol, y ese resultado obligaba a Colombia a anotar otro gol para superar a los uruguayos en la diferencia. El gol de Colombia nunca llegó y el de Argentina tampoco. Al enterarse de la finalización del partido en Defensores del Chaco, los argentinos empezaron a hacerse pases para atrás y se olvidaron de que Uruguay tenía arquero y portería. Esta conducta antideportiva que le dio la posibilidad a Uruguay de jugar por el último cupo al Mundial frente a Australia fue justificada por la estrella argentina, Juan Sebastián Verón, que después del partido le dijo a la televisión que si Colombia hubiese metido el gol que le hacía falta, Argentina se habría dejado ganar de Uruguay. Esto, sumado al rechazo de la Copa América, fue entendido por el pueblo colombiano como una venganza argentina por las derrotas que le había propinado en los 90. De esta forma, los colombianos convirtieron a Argentina un país con el que las diferencias históricas, políticas, económicas y culturales nunca trascendieron como si lo hubieran sido con Perú o Venezuela, en el otro, que necesita el nacionalismo colombiano representando en el fútbol de final del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Ante la ausencia de enemigos nacionales reales, Argentina es por el fútbol, pero era nuestro enemigo. La gloria del campeón de América terminó con el fracaso de no asistir a un mundial, algo que se considera una catástrofe nacional, y con el mejor ejemplo de la nueva identidad nacional que representó el fútbol en el siglo XX para Colombia, alojado en el Museo Nacional. Allí, a unos cuantos metros de la Carta de Jamaica por la que Bolívar declaró la guerra a españoles y canarios, y muy cerca de las pertenencias del Libertador y de los objetos más representativos en la Constitución de la Nación durante el siglo XIX, reposa una copia exacta de la Copa América ganada por Colombia en 2001. El gran testimonio de que Colombia fue el país más grande, al menos en algo iba a cambiar para siempre esa historia. Soy Raúl Sánchez Parada y este fue el último podcast del año 2020. Esperamos que el próximo año les cuente más historias desconocidas en este mundo del deporte tan
oscuro y tan raro que se ha visto. A todos les queremos desearles una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo 2021 lleno de alegría, de salud y de prosperidad para todos ustedes. Soy Raúl Sánchez Parada. Esto es Historias Desconocidas. Se baila en Puerto Rico, esta bomba es pa' gozarla, es la bomba navideña, la bomba puertorriqueña. Yo las traigo pa' que gocen, oh, no se dejen sorprender, báilela en la punta del pie. Se baila bomba de las navidades, pa' que gocen bomba de las navidades, ahí nada más. Bomba de las navidades, pa' que gocen bomba de las navidades, ahí nada más. Un cabo malibiri, un beso coro africano. Tocando con salsibiri. Dios mío, si yo pudiera Bomba, ahí nada más. cantarle a un americano Bomba, ahí nada más. y decirle como hermano Bomba, ahí nada más. que el sabor que me he escuchado es la bomba navideña, mi bomba puertorriqueña. Bomba,